Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. El día de hoy tenemos el honor de estar con la doctora Marta Lamas. Pues aquí verán su último libro. Estamos aquí gracias a Editorial Océano que nos permitió el ejemplar para poderla entrevistar. Y pues no sé si guste comentarnos un poquito. Bienvenida con nuestro auditorio, pues su larga lucha. Bueno, pues yo estudié en la Escuela de Antropología e Historia, fui fósil muchos años, estudié la carrera de etnología, me recibí muy tarde y luego ya empecé mi vida académica y terminé haciendo un doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, yo entré al movimiento feminista en 1971 y he seguido siendo feminista, aunque ahora la moda es decir, yo no soy feminista, pero toda una serie de demandas del feminismo. Y doy clases en el ITAM desde hace más de 15 años en el Departamento de Ciencia Política y he fundado algunas ONGs como GIRE, como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Y básicamente mi trabajo es en contra de la discriminación y preguntándome por qué la diferencia sexual hace que se produzca desigualdad social. Me interesa mucho el psicoanálisis y a través del psicoanálisis he llegado a desarrollar una postura antiesencialista. No creo en que las mujeres seamos distintas o especiales por esencia, creo que lo somos por cultura. Ahí viene mi parte antropológica. Y este libro que hoy gentilmente me invitan a presentar, pues es una compilación de ensayos sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, pues de eso ya hablaremos ahorita. Bueno, pues no sé si para que se vayan familiarizando nuestros escuchas, existen muchas acepciones porque el término de género es muy ambiguo y hay tanto algunas personas que lo relacionan demasiado con sexo, hay otras que lo desprenden de pues, una terminología de gender, ¿no? Uh-huh. Y la última pues es de lo propio de hombres y mujeres, pero para que les quede un poquito más claro, sí, ¿cómo lo podremos entender? Es un término género que tiene varios homónimos. Suenan igual, pero quieren decir cosas distintas. El primero es la acepción tradicional en el diccionario de clase, tipo y especie, ¿no? Entonces, ¿qué clase de literatura lees? Pues, ¿qué género de literatura lees? ¿O qué clase de música te gusta? ¿Qué género de música te gusta? Y se le dice género también hacia que a las telas, ¿no? El género de lana o de lino, ¿no? La clase. Y de ahí sale el género femenino, las mujeres, y el género masculino, los hombres. Y esa acepción, pues, sigue vigente. Y hay personas que hablan así del género humano o del género femenino. Luego viene la traducción del inglés de gender, que quiere decir sexo. Entonces, cuando uno dice el gender gap, es la brecha entre sexos, ¿no? Que si en la facultad de ingeniería hay 80% de hombres y 20% de mujeres, ahí hay una brecha, ¿no? Porque la condición humana es mitad y mitad. Entonces, se debería de traducir como brecha de sexo, pero gender se traduce como género también. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber autores que cuando lean gender lo van a traducir como género en vez de como sexo. Y por último, desde los años 70, secuela del mundo de la psicología médica, que sí hace una división entre en los procesos de identidad de los seres humanos, los que vienen de la biología y los que vienen de la cultura y de la socialización. Y en inglés, un grupo de psicólogos hace una diferencia entre el sexo como lo biológico y el género como lo cultural. Esta división se traslada luego a las ciencias sociales y luego a las políticas públicas. Entonces ahora se entiende cuando se habla de género en lo relativo a la cultura, o sea, podemos decir que en el Islam los hombres y las mujeres islámicos, en Escandinavia los hombres y las mujeres escandinavos o nórdicos, y en México los mexicanos y las mexicanas, tenemos la misma biología. Todas las mujeres van a tener vagina, clítoris, pechos, todos los hombres van a tener pene y testículo. Pero el género en el Islam, las ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, las ideas en Escandinavia sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres,
y las ideas en México son muy distintas. En el Islam las mujeres no pueden muchas andar con los pelos hacia el aire, tienen que ir tapadas, hay una serie de restricciones, no participan en el gobierno. En Escandinavia han tenido una presidenta mujer, casada con su mujer, ¿verdad? Una lesbiana. Y en México estamos como a la mitad entre el Islam y Escandinavia. Entonces, esos 3 acepciones de género son correctas, son homónimos, es la misma palabra, pero con significados distintos, y a veces cuesta trabajo porque los autores cada uno la usa como se le pega la gana. Y bueno, esto no fue materia del libro, sin embargo, también tiene que ver con el género. La ideología que a veces nos crean desde niños, el seguir un estereotipo como mujer, un estereotipo como hombre, que esto toma vital importancia para la construcción del género. ¿Cómo afecta en nuestras relaciones para, en el caso de la bioética, del aborto, de la transexualidad, del poder aceptar a otras personas con condiciones humanas diferentes a las que nosotros tenemos? Claro, es decir, todos los seres humanos nacemos en un grupito, en una familia que a su vez está metida en un grupo social o religioso o político, en una clase social, en una región del país, en una nacionalidad, con una lengua. O sea, nacemos y ya va a haber una serie de determinaciones. Los quienes nacimos en México aprendimos a hablar español. Si hubiéramos nacido en Japón hubiéramos aprendido japonés, o si hubiéramos nacido en Francia hubiéramos aprendido francés. Pero no solamente es la lengua, son los usos y costumbres, lo que en ese grupo y en esa sociedad, porque en una misma sociedad hay distintos grupos y hay distintas clases sociales, entonces va a depender si naciste en una ranchería o si naciste en un hospital privado en Bosques de las Lomas, ¿verdad? O si naciste en el norte del país o en el sur o en la costa. Entonces los usos y costumbres, las ideas que tenemos, nos las van a ir inculcando y las vamos a ir introyectando, internalizando, chupando, metiendo hacia adentro de nuestra cabeza de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y algo que nos va a pasar es que lo familiar, lo conocido, es lo que nos parece natural. Y cuando viajamos a otra ciudad o cuando viajamos a otro país, de repente nos van a sorprender usos y costumbres que los vamos a ver como raros. Todo esto tiene que ver con que no hay, insisto, una esencia en los seres humanos. Hay determinaciones biológicas que son moldeadas por la cultura y por la historia, porque además el género no es el mismo, las ideas de género, de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres, de nuestras abuelitas a nosotros, o en mi caso a mi hijo y a sus amigos. Entonces, las ideas de qué es lo que una mujer buena o decente tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué cosas tiene que estudiar en la época de mi abuelita son absolutamente distintas a las que yo hice y que le sorprendió mucho. Y a mí mi hijo me sorprende también con sus nuevas ideas. Entonces, todo esto va cambiando, no muy rápido, van cambiando más rápidamente los adelantos científicos y tecnológicos que las ideas y las costumbres culturales, y entonces hay choques. Y